General, pues muy buenas noches, gracias por estar en el programa. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo está Augusto? ¿Cómo estás? Buenas noches. Juan Carlos, un poco con la voz porque vengo caminando todos los días haciendo este trabajo de territorio por todo el Perú y ahora me ha tocado estar también en Lima, bueno, en diferentes sitios. Bueno, pues vayamos, porque cuando un candidato crece, lo que ocurre es que es de esperarse, comienzan las denuncias. Y comienzan a aparecer una serie de recriminaciones y queremos revisar alguna de ellas para que nos pueda dar una explicación. Y la primera que nos gustaría tener una explicación es esta fotografía con el señor Samir Villaverde, que es alguien que tiene, ¿cómo decirle?, una reputación un poco o bastante complicada. Y si pueden poner, por favor, la fotografía que se tomó nuestro invitado el día de hoy para poderla analizar. ¿La tenemos lista? A ver. Bueno, mientras la van poniendo, es una fotografía en la que usted aparece con el señor Samir Villaverde. ¿Por qué se tomó esa foto? ¿Cuándo fue? Esa foto fue tomada el año 2018, cuando me desempeñaba como subdirector general del CAEN. Él llegó con el encargado de prensa del Ministerio de Defensa, con un empresario americano, José Aliaga, y como muchas personas llegaban a mi oficina, él entró, Roberto Ramos, con estas dos personas. Me dijeron para tomarnos una foto, después de una conversación de 5 minutos, y ahí fue. Entonces, no me une ningún vínculo, no hay ninguna amistad. ¿Nunca más lo he visto? Lo encontré en un evento social una vez, y después me escribió hace como 2 años, él me contactó, hace poco creo que ha tratado de contactarme con las redes, pero yo no tengo ningún vínculo con el señor, no es mi amigo, no tengo ningún tipo de relación, mucho menos económica, como alguna vez se quiso deslizar, que él... Ahora, quisiera preguntarle algo que me parece... Ahí está la foto. Ahí está, justamente, ahí está la fotografía, ahí está. Claro, y quiero precisar que ahí estoy uniformado, se notan nosotros de la Fuerza Aérea, usamos los galones acá en las barras, le decimos que está en la... Coronel. Coronel, hace 8 años. Ahora, una pregunta que me surge es, si esto le hubiera ocurrido a un oficial de otra área de la Fuerza Aérea, uno podría decir, pero Villaverde fue alguien que fue expulsado de una manera muy deshonrosa de la Fuerza Armada porque un día se le ocurrió asaltar una pizzería en Miraflores a pistolazo y fue preso. Y recuerdo las imágenes donde se le arrancha, con esa deshonra, se le arrancha el uniforme y todo. A un oficial de inteligencia se le podía pasar quién era Villaverde. Estamos hablando de un momento determinado, que tú estás en tus labores, viene una persona, se acerca, tú no tienes un mapa en ese momento de todas las personas que han pasado por la Fuerza Aérea o que hayan tenido un problema, ¿no? Fue una fotografía, un X que pasó, una fotografía y que se fue y no tuvo ningún vínculo posterior, ¿no? Ahora, el hecho de su reaparición, o aparición, mejor dicho, en las encuestas ha generado ya pues una ola de comentarios respecto de declaraciones previas, información respecto de su pasado, de su trayectoria, etcétera. Y a mí particularmente me ha llamado la atención una en la cual usted señala a Montesinos como el artífice de la derrota de Sendero Luminoso. Y yo quisiera preguntarle de dónde saca usted eso, porque las rondas campesinas empezaron antes de los 90 a enfrentarse a Sendero y a Abimael Guzmán lo captura el GEI mientras Montesinos está en una embajada. ¿Por qué le atribuye ese mérito? Claro, lo que pasa es que salió fuera de contexto, ¿no? Porque yo lo estaba hablando dentro de un sistema de inteligencia. Yo en esa entrevista, y me acuerdo perfectamente, que dije que este señor, que era una persona muy hábil, muy capaz, dentro de un sistema de inteligencia que estábamos hablando que se debería aplicar ahora, fue una persona relevante dentro de otros tantos dentro de ese sistema de inteligencia. O sea, yo no lo atribuí precisamente a él, sino era parte de un todo, ¿no? Entonces, y de ahí sacaron un clip diciendo pues que él era pues la persona, el artífice, pero no era pues el que fue el que generó ese triunfo. ¿Usted lo conoció? No, en absoluto. ¿Nunca? Nunca, no, es más, por ahí ha salido otro candidato, Olivera, diciendo que me pregunten a mí si es que yo he sido amigo o he sido parte de ese sistema de inteligencia cuando yo en ese momento tenía el grado de alférez o teniente, ¿no? Ahora, si usted hubiera sido oficial, ¿hubiera firmado el acta de sujeción? De ninguna manera. De ninguna manera. Yo tengo mis principios, creo que las personas que me conocen en la Fuerza Aérea saben cuáles son mi accionar y de ninguna manera hubiera firmado ese... ¿Usted participó en una lucha antiterrorista? Sí. ¿En zonas de emergencia? Sí. ¿Estuvo en combate? Sí, yo soy, es más, he sido condecorado como defensor de la democracia en la lucha contra el terrorismo por una acción de contacto que tuve el año 2000 en la región San Martín, en la localidad de Pachiza, contra una columna de Sendero Luminoso. ¿Y admite que hubo violaciones a los derechos humanos por parte de las Fuerzas Armadas?
Bueno, cada caso se individualiza, no creo que no podemos generalizar y si los han habido, creo que están judicializados y cada uno responde por sus actos. En mi caso fue una acción de contacto donde no hubo ningún tipo de Pero usted acción. está a favor de la ley de amnistía. Yo estoy a favor de que las acciones que comete cada uno sean de responsabilidad individual. Por ejemplo, hace poco fue liberado Telmo Hurtado, ¿no? Que fue causante de una masacre en Cayara donde murieron mujeres, niños, y eso particularmente a título personal considero inadmisible. Lo que está pasar a otra de las denuncias que le hacen, porque cuando uno sube las encuestas, pues comienzan a llegar y bueno, podérselas plantear. Y la verdad, le voy a decir bien honesto, que nunca había pasado cuando se entera la gente que voy a entrevistar a alguien, la cantidad de información que ha llegado es enorme. Y hay una que resultó que era falsa, un comunicado, si lo pueden poner, por favor, supuesto de la Asociación de Oficiales de la Fuerza Aérea, que yo me comuniqué con el presidente de la Asociación de Oficiales de la Fuerza Aérea, el general Borges, y me dijo ahora que era falso, que era absolutamente falso y que no era, a ver si lo pueden poner, pero lo vamos a poner, ¿no? A ver, si lo vamos a poner, por favor, a ver, muy bien, pues a ver, lo ponemos y el comunicado lo que dice es justamente, bueno, habla de una serie de cosas y el general Borges me dijo, es falso y voy a buscar si es que quién está suplantándome para dar esta información. Ahí está justamente, pero dentro de eso, o sea, ese es un comunicado falso que ha circulado por muchos lados el día de hoy y la verdad le ha llegado, pero mucha información. Hay mucha gente que o lo odia o que le está subiendo y le quiere, lo quiere parar. Pero hay una información ahí que quisiera preguntarle y tiene que ver con que usted integró la comisión de transferencia en el gobierno de Pedro Castillo y ahí le preguntamos, ¿qué hacía en la comisión de transferencia un general en actividad en la Fuerza Aérea? Claro, la pregunta tendría que responderse si es que tú me dices qué hacía un general de la Fuerza Aérea, pero este general de la Fuerza Aérea nunca participó, ni fue parte de esta comisión de transferencia. O sea, nunca fui parte de esta comisión. Esto obedeció a una información que salió publicada en La República por una periodista Doris Aguirre, que al día siguiente certificó, pero toman la primera información. O sea, que nunca participó en eso. En absoluto, nunca. ¿Y cómo así esa información? Porque yo he escuchado que usted ha dicho que un alumno suyo lo puso en la lista. Un alumno mío, que yo enseñaba en la maestría del CAEN, era catedrático ahí, y inconsultamente me puse en esa relación. Yo le reclamé inmediatamente por qué lo hizo, me sacaron de esa supuesta relación, nunca conformé esa comisión. ¿Se puede saber el nombre del alumno ese? No lo tengo en ese momento, no.